Saludos mis queridos alumnos. En este momento vamos a estudiar un tema que se titula Aplicaciones de funciones trigonométricas. Vamos a utilizar solamente las tres funciones directas que son el seno, coseno y tangente. Debemos recordar que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver el primer ejemplo sobre las aplicaciones de las funciones métricas en la vida. Y dice así: un árbol proyecta una sombra de 70 metros. Determina la altura del árbol si el ángulo de elevación del sol en ese momento es de 30 grados. Lo primero que vamos a observar es, tenemos un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo se forma un ángulo de 30 grados. Tenemos la altura, que es el cateto opuesto con respecto al ángulo de 30 grados. Y también tenemos 70 metros que proyecta la sombra, que eso es el cateto adyacente. Como tenemos el opuesto, que es quien tenemos que buscar, que es la altura, y también tenemos el adyacente, la función que aplica para este caso es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vamos a sustituir. Y obtenemos lo siguiente: la tangente de 30 grados es igual a la altura, que es el cateto opuesto, y tenemos 70 metros, es el cateto adyacente. Pero debemos despejar a la altura. ¿Y qué hacemos? Bueno, pasamos el 70 hacia el primer miembro de la igualdad y lo vamos a pasar multiplicando. Está dividiendo y lo vamos a pasar hacia el otro lado, multiplicando. Y va a quedar entonces 70 metros por la tangente de 30 grados, que es igual a la altura. Entonces, observen cómo pasó 70 metros, pasó multiplicando y colocamos entre paréntesis la tangente de 30 grados. Bajamos igual 70 metros y ahora vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas para buscarla. Y buscando la tangente de 30 grados, encontramos que es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Esta es la altura. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos 70 metros por raíz cuadrada de 3 y el 3 lo pasamos igual. Recuerden, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Por eso se pasó el 3 igual. 70, recuerden, no se va a multiplicar directamente con la raíz, sino que se va a expresar. Por eso quedó 70 raíz de 3 sobre 3. Como estamos utilizando metros, esa unidad de medida, pues se va a quedar en metros. Y de esa forma tenemos la altura. Aunque así es. Ahora vamos a trabajar con el segundo ejercicio. Vamos a ver ese segundo ejemplo y dice lo siguiente: un cable está sujeto a un poste del tendido eléctrico, como lo indica en el gráfico. ¿A qué distancia de la base del poste está el otro extremo del cable? Observamos el gráfico y vemos aquí que también se forma un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo de y la hipotenusa de 30 metros. Vamos a buscar la distancia que está desde la base del poste del tendido eléctrico hasta el otro extremo. Y ahí lo expresamos con una D. Bien, ¿qué función vamos a utilizar? Observamos aquí que tenemos el opuesto, que es la D que tenemos que buscar, y también tenemos la hipotenusa. Y la función que se aplica para este caso es el seno. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto
cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a sustituir y tenemos que el seno de 30, ya que estamos hablando de grados, hay 30 grados, seno de 30 grados es igual a D, que es el cateto opuesto, y 30, que es la hipotenusa, sobre 30 metros. Observando, debemos hacer lo mismo, despejar también a la D. Vamos a utilizar el ejemplo anterior como referencia. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar el 30 multiplicando y va a quedar entonces 30 metros por seno de 30 grados. Observen que el 30 pasó multiplicando hacia el primer miembro de la igualdad. Y esta es la distancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasamos igual 30 metros y vamos a buscar temática, nos vamos a auxiliar del seno de 30 grados y lo buscamos si es igual a 1/2. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Una vez ya sustituido el valor numérico del seno de 30 grados, que es 1/2, vamos a multiplicar el 30 por el 1 y el 2 lo vamos a pasar igual. Recuerden que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 30 por 1 es igual a 30 m. Vamos a colocar la palabra a la unidad de medida metros y el 2 lo pasamos igual. Pero podemos hacer lo siguiente. 30 dividido entre 2 es igual a 15 metros. Y ya de esta forma obtenemos la distancia que está al otro extremo del cable. Qué fácil es. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo número 3. Y dice lo siguiente. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 30 grados, el asta de una bandera proyecta una sombra de largo. Calcula la altura aproximada del asta de la bandera. Observamos el gráfico, observamos el asta de la bandera y el ángulo que se forma. Y la distancia que se encuentra, ¿verdad?, de la sombra que proyecta, que es de 10 pies. El ángulo que se forma, observen, es de 30 grados. Y la altura del asta, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué función trigonométrica vamos a utilizar. La función trigonométrica es la T. Tenemos que buscar la altura, que es el cateto opuesto, y nos dan el cateto adyacente, que es igual a 10 pies. Y lo vamos a sustituir. Ya sabemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de 30, que con ella es que estamos trabajando, es igual a la altura sobre los 10 pies, que es el cateto adyacente. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a sustituir, vamos a despejar a la h. Al despejar a la h, que es la altura, vamos a pasarlo hacia el otro lado, lo vamos a pasar, hacia el otro lado lo vamos a pasar, multiplicando, y nos va a quedar 10 pies por la equivalencia de la tangente de 30, que lo vamos a buscar ya directamente. Ya sabemos que nos auxiliamos de la tabla matemática y la tangente de 30 es igual a raíz de 3 sobre 3. Y vamos a multiplicar por numerador y denominador por denominador. Multiplicamos 10 por raíz de 3 y me va a quedar 10 raíz de 3 y el 3 lo pasamos igual. Como estamos hablando de la unidad de medida, estamos hablando de pies, entonces vamos a escribir ahí pies. Y de esta forma obtenemos la altura del asta. ¿Ven qué fácil es? Ahora vamos a observar el ejemplo número 4. Y dice lo siguiente. Si el coseno de x es igual a 1/4, ¿cuál es el valor secante de x? Bueno, vamos a llegar a la solución. Y tenemos siempre que tener en cuenta de conocer cuál es la inversa de cada una de las funciones directas. Como la inversa del coseno es la secante y nos dicen que el valor
de seno de x es 1/4, lo que tenemos que hacer es invertir 1/4 y va a quedar entonces 4/1. Y ya aplicando nuestros conocimientos, tenemos que tener siempre presente que toda cantidad que se divide entre 1 es igual a 4. Por tal razón, la respuesta es 4. Repito, toda cantidad que se divide entre 1 es igual a la misma cantidad. Por eso, el resultado de esta cantidad es 4 entre 1 igual a 4. ¿Ven qué fácil es? De esta forma, llegamos al final de estos ejemplos y esperamos que les sirva de ejemplo para que se puedan guiar y realizar los ejercicios asignados en esta práctica. Hasta una próxima y estudien mucho.